¿Puede un hombre que tiene el poder de comprar ciudades enteras ser desarmado por 4 simples palabras? Un magnate, conocido por su corazón de piedra, se niega a pagar una cuenta en un restaurante. Pero lo que parece un berrinche de millonario es en realidad el comienzo de un misterio que involucra un amor perdido, una conspiración familiar y un secreto mortal. Esta historia nos muestra que a veces la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en los recuerdos que juramos proteger. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Nosotros posteamos un video todos los días. Dale like al video si disfrutas de esta historia y déjanos un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Un hombre capaz de adquirir una manzana entera de la ciudad se rehúsa a cancelar una cuenta de $400. Él es Magnus Bane, un nombre que se susurra con temor en los pasillos de la Bolsa de Chicago, un hombre cuyo dolor es tan vasto como su inmensa fortuna. Pero cuando intenta salir furioso del establecimiento, una simple camarera llamada Clara le bloquea el paso. El gerente está entrando en pánico absoluto. La seguridad del lugar se tensa, pero Clara hace algo que nadie espera. Mira al multimillonario, directamente a sus ojos fríos y vacíos y pronuncia 4 palabras. 4 palabras en un idioma que lleva siglos muerto. Un idioma que solo otra persona en su vida había hablado jamás, su difunta esposa. El aire en El Meridiano no era simplemente aire. Era una atmósfera cuidadosamente curada. Olía a dinero antiguo, cera de abejas y un leve y dulce rastro de pato asado con lavanda. Para Clara, sin embargo, olía a alquiler impago. Clara, una posgraduada en lingüística de 26 años, estaba trágicamente sobrecualificada para estar sirviendo platos de $80. Su mente era un vasto museo de lenguas olvidadas, el adánico, el nórdico antiguo y su gran pasión, el occitano medieval. Pero su realidad era un pequeño apartamento en un edificio de antes de la guerra, con pintura descascarada y un aviso final de desalojo pegado en la puerta. El aviso estaba firmado por Bane Holdings, un casero corporativo sin rostro que estaba destripando todo el vecindario. Esa noche, el restaurante vibraba. Magnus Bane estaba en la mesa 12. Magnus Bane no era solo un cliente, era un sistema meteorológico propio, un titán del capital privado. Bane Capital se consolidaba poseyendo desde rutas marítimas hasta tecnología satelital. Era viudo, ermitaño y, según el personal del restaurante, una pesadilla absoluta. «Está aquí», susurró Roberto, el gerente, estirándose la corbata por 4ª vez. «Recordad el protocolo. Nada de charla. El agua debe estar exactamente a 18 grados. El pan se ofrece, no se coloca sin más». «Sí, Roberto», empezó ella. «Lo sé», dijo Clara con voz calmada. «No hacer contacto visual a menos que él lo inicie». Bane estaba sentado solo en la mejor mesa, un monolito de sastrería a medida. No miró el menú, no miró la decoración. Clavó la mirada en la única vela apagada de su mesa, como si lo hubiera ofendido. «Personalmente, señor Bane», se acercó Roberto con voz melosa. «Un honor como siempre». ¿Lo de siempre?» Bane asintió con un gesto seco y despectivo. Lo de siempre era un entrecot con hueso, chamuscado por fuera, sangrante por dentro, y una botella de Domaine de la Romanée Conti de 1998. Era una comida de simplicidad salvaje. Clara observaba desde lejos. Ella era la cerradora, a la que Roberto enviaba a encantar a los clientes difíciles o a desactivar situaciones tensas. Pero Bane no era difícil, era un agujero negro. La cena transcurrió en un silencio lúgubre. Bane comía con precisión mecánica, sin levantar nunca la vista del plato. Entonces cambió la música. El pianista de sala, un joven talentoso de Juilliard, pasó del jazz ligero a una melodía más suave y oscura. Era un vals sencillo y obsesivo en tono menor. En la mesa 12, el tenedor de Magnus Bane se detuvo en el aire. Alzó la vista, sus ojos grises recorriendo la sala como si buscara una amenaza. El color abandonó su rostro dejando una máscara pálida y cerosa. No estaba escuchando, estaba recordando. Cuando Clara se acercó con la cuenta,
una elegante carpeta de cuero. Vane ya se había levantado. Su servilleta estaba tirada sobre el entrecot a medio comer. «Señor Vane, ¿todo bien?», preguntó Clara en voz baja. Él la miró, pero sus ojos la atravesaron. «¿Quién autorizó esa música?». Su voz era un gruñido bajo. «Es solo el pianista de sala. Es una burla», siseó. Cogió la cuenta. Vio el total de $6,400. El vino costaba $6,000. Emitió un sonido mitad desprecio, mitad risa amarga. «No voy a pagar por esto». Roberto, que había estado rondando, corrió hacia la mesa. «Señor Vane, por favor, ¿ha habido algún problema con el servicio?». «¿Con la comida? El problema», dijo Vane alzando la voz, «es este lugar, esta farsa. ¿Creéis que podéis seguir así?». «No entiendo, señor. No voy a pagar». Se giró para marcharse. Ese fue el momento. El restaurante quedó en silencio absoluto. Un multimillonario haciendo un berrinche era una cosa. Un multimillonario robando era otra muy distinta. «Señor», dijo Clara plantándose directamente en su camino. Ella medía 1,68. Él superaba el 1,90. Ella no retrocedió ni un milímetro. «No ha liquidado su cuenta. Apártate de mi camino», ordenó él. «No puedo hacer eso. Es mi trabajo». La miró viéndola realmente por primera vez. Vio la placa con su nombre. Clara vio el cansancio en sus ojos y decidió destruirla. «Tu trabajo es servir, pues sírveme desapareciendo». La empujó levemente para pasar, pero ella se movió con él, bloqueando la salida principal. «Señor, usted es una figura pública. ¿De verdad quiere que mañana salga una noticia diciendo que ha cenado y se ha largado sin pagar?» Se detuvo. El aire crepitó. Se giró, su rostro una máscara de furia helada. Estaba acorralado y lo odiaba. Sintió esa vieja opresión conocida en el pecho, la misma que sentía cuando el mundo no se doblegaba a su voluntad. La misma que sintió cuando ella murmuró algo entre dientes. No era inglés ni español, era una maldición breve y cortante. Clara se quedó helada. Conocía esa palabra. «Totse Sendra», susurró para sí mismo, llevándose la mano al pecho. «Todo es ceniza». Clara lo miró fijamente. La palabra era occitana, pero la pronunciación no era parisina. Era la gutural y áspera del sur. Era la lengua de los trovadores. Era occitano. Tomó aire. Su trabajo, su apartamento, el mundo, todo se disolvió. Solo existía este hombre y su palabra imposible y olvidada. «Mas el amor se eleva», respondió su voz baja. Su occitano impecable, académico y puro. «Pero el amor se alza». Magnus Vane se quedó completamente inmóvil. No fue un jadeo, fue una suspensión total de la vida. Dejó de respirar. Su mano, que iba hacia la puerta, cayó a un lado. Giró lentamente la cabeza como una máquina para mirarla. La furia había desaparecido. El frío había desaparecido. Solo quedaba un vacío crudo y abierto. «¿Qué?», dijo con voz temblorosa. «¿Qué acabas de decir?». El silencio en el restaurante era absoluto. Roberto parecía a punto de desmayarse. Clara sostuvo la mirada de Magnus Vane. Era como mirar al corazón de una forja. «Aterrador pero cautivador. He dicho», repitió Clara con voz firme, «pero el amor se alza». Vane dio un paso hacia ella. Ya no era un multimillonario, era un hombre al borde de un precipicio. «¿Dónde has oído eso? Eso no es un idioma real. Es nuestro idioma. Es occitano», dijo Clara con suavidad. «Una variante de la región del Lemosín, específicamente el dialecto del trovador del siglo XI, Bernard de Ventadorn. Usted dijo Sendra. Yo respondí con un verso de la Cançó de Amor. Es un estribillo muy común». Vane la miró, su mente visiblemente tambaleante, intentando procesar lo imposible. «Tú eres camarera en el Meridiano». «Soy candidata a doctora en lingüística medieval en la Universidad de Northwestern», lo corrigió. «Mi tesis trata sobre la sintaxis del trovarclus, la poesía cerrada de los trovadores. Soy camarera porque un doctorado en lenguas muertas no paga un apartamento en la ciudad, especialmente si el casero es Vane Holdings». El nombre lo golpeó como un puñetazo físico. «Vane Holdings, están desalojando todo mi edificio», dijo Clara.
dejando que la amargura reprimida durante meses saliera por fin. Pero ese no es su problema. Su problema es esta cuenta. Vane miró la carpeta de cuero que ella sostenía. Luego hizo lo último que nadie esperaba. Se rió. Fue un sonido seco, oxidado, como una verja de hierro abriéndose después de un siglo. Vane Holdings, musitó. Miró a Roberto. Carga la cuenta en mi cuenta corporativa y añade una propina del 500% para ella. Se giró hacia Clara. Mi coche está fuera. ¿Vienes conmigo, señor? Todavía estoy en mi turno. Ya no, dijo Vane. Has terminado. Roberto ha terminado. Tiró su tarjeta Titanium sobre la mesa. Por las molestias y por la música, salió por la puerta. Clara se quedó atónita. Roberto le agarró el brazo. «Ve, ¿qué haces?» «Ve». Se arrancó el delantal y corrió. Un Rolls Royce Phantom negro y brillante esperaba junto al bordillo. El chofer mantenía la puerta abierta. Clara subió. Sus zapatillas baratas hundiéndose en una moqueta que valía más que toda su deuda estudiantil. Magnus Vane estaba en el rincón opuesto. Una mampara de cristal lo separaba del conductor. Miraba por la ventana mientras las luces de la ciudad se difuminaban. «Eleonora», dijo con voz espesa. «Mi esposa se llamaba Eleonora de Brie. Ella era de cerca de Toulouse. Era la única persona en este continente que hablaba ese idioma. Decía que era el único idioma que entendía el amor. Era una de las mayores especialistas en la materia», dijo Clara, sus instintos académicos activándose. Su monografía sobre el impacto lingüístico de las cruzadas albigenses es lectura obligatoria. «He leído toda su obra». Discrepaba con ella en la interpretación de la canción del cofre de los suspiros. La cabeza de Vane se giró bruscamente hacia ella. «El cofre de los suspiros es un texto fragmentado», explicó Clara. «Una colección de estrofas anónimas». Su esposa creía que era un único poema narrativo coherente. «Yo creo que es una recopilación de varios autores. Nadie ha podido probar ninguna de las dos teorías». «Estaba trabajando en ello», dijo Vane en un susurro. «Cuando murió estaba traduciéndolo». El coche se detuvo con suavidad. No estaban en un ático residencial. Estaban en la entrada de servicio de una torre de cristal negro que perforaba el cielo. «Torre Vane». Pasó los últimos 5 años de su vida en una habitación intentando desentrañarlo, dijo Vane, su rostro marcado por un dolor tan profundo que parecía estructural. «Cuando murió, cerré la habitación. Nadie ha entrado en 3 años. La miró, sus ojos desesperados. «Tengo una proposición para ti, señorita Biles». «Magnus, no seas idiota». La voz vino del vestíbulo del ascensor. Un hombre estaba allí flanqueado por 2 guardias de seguridad. Era increíblemente guapo, a finales de sus 20, con un traje más afilado y moderno que el de Magnus. Tenía la altura de su padre, pero nada de su calidez, ni siquiera el recuerdo de ella. «Damián», dijo Magnus, su voz endureciéndose. «Recibí una alerta», dijo Damian Vane, sus ojos recorriendo a Clara con desdén aburrido. «Una propina del 500% en un restaurante que estamos intentando comprar, seguido de traer a esta al edificio». «¿Es así como lloras esta noche, papá? ¿Contratando a la servidumbre?» El insulto fue tan afilado, tan casual. Clara se estremeció. «Damian, no. Esta es la señorita Clara. Es una consultora». «¿Consultora de qué? ¿Maridajes de vino?» Se burló Damián. «De occitano», dijo Clara. Su voz clara y fría. La sonrisa de Damián vaciló. Miró a su padre, luego a Clara, y una comprensión oscura y perturbadora cruzó su rostro. «Dios mío», susurró Damián, una sonrisa cruel curvando sus labios. «Estás intentando reemplazarla y la encontraste en un restaurante. Ella está aquí para terminar el trabajo de Eleonora. ¡Basta!» Y tronó Magnus, su voz resonando en el vestíbulo de mármol. «¿Qué trabajo?» Y se burló Damián. «Sus garabatos, sus poemas de amor. Esa habitación es un santuario a un pasatiempo, viejo. Te dije que teníamos que liquidar los activos. La fundación es un pozo sin fondo. Su trabajo no tiene precio», dijo Magnus. «Sal de mi camino, Damián. Lo digo en serio». Damián bloqueó el ascensor privado. «Soy el director operativo de esta empresa. Nuestros accionistas, nuestros verdaderos socios,
Están preocupados por tu comportamiento errático desde que ella murió. Traer a una camarera a un archivo privado es la definición de errático. Y tratar de desalojar su edificio es solo buen negocio. Supongo, disparó Clara. Los ojos de Damian se entrecerraron. Vane Holdings. Y tú estás en el edificio Argos, dijo él. Ese es mi proyecto estrella de demolición. Te han enviado una docena de avisos y una docena de amenazas de nuestros abogados. Entonces sabrás que esta conversación es temporal, dijo Damian. Estarás fuera para el día 1. No lo estará, dijo Magnus. Introdujo una llave en un cierre privado. Las puertas del ascensor se abrieron. A partir de este momento la señorita es mi empleada personal. Su salario es de 500.000 al año y tiene una asignación de vivienda. Miró a Damian. Sus ojos como astillas de hielo. Detendrás inmediatamente el desalojo del edificio Argos, o mañana estarás recogiendo tu escritorio. El rostro de Damian se volvió blanco de rabia. Se quedó sin habla. Magnus tomó suavemente, pero con fuerza innegable, el brazo de Clara y la arrastró al ascensor. Las puertas se cerraron, dejándolos en una caja de acero cepillado que ascendía hacia el cielo. «Te pido disculpas por mi hijo», dijo Magnus alisándose los puños. «Tiene la ambición de su madre, pero nada de su corazón». La habitación apareció mientras el ascensor reducía velocidad. Estaba en la planta 80. Está exactamente como ella la dejó. Quiero que encuentres lo que ella estaba buscando. Quiero que termines la traducción del cofre de los suspiros. Las puertas se abrieron y a cambio, dijo, te daré cualquier cosa que desees. Salvar tu edificio, borrar tus deudas. Solo tráemela de vuelta, aunque sea solo en papel. La planta 80 no era una oficina. Era un universo de bolsillo. Las puertas del ascensor se abrían directamente a una enorme sala, circular envuelta en cristal del suelo al techo. El horizonte de la ciudad brillaba debajo como una alfombra de diamantes, pero la vista era secundaria. La sala era el sueño de un erudito y la pesadilla de un acumulador. Libros, miles de ellos, no solo en estanterías, estaban apilados en torres precarias sobre todas las superficies disponibles. Foliantes medievales, encuadernados en pergamino, convivían con libros modernos de bolsillo. Los escritorios estaban cubiertos de blocs amarillos de notas legales, docenas de ellos, todos cubiertos con la misma caligrafía elegante y frenética, y hacía frío. Un sistema de climatización de última generación mantenía el aire a una temperatura precisa y gélida para preservar los textos antiguos. Olía a papel viejo, cuero y un leve rastro persistente de jazmín. El mismo perfume que usaba la abuela de Clara. Este es el archivo de Eleonora, dijo Magnus con voz reverente. Se quedó en el umbral, incapaz de cruzarlo. Ella lo llamaba su jardín secreto. Clara entró. Era como caminar dentro de una fotografía. Un chal de cachemira colgaba de una silla. Una taza de té con la marca fantasmal de un antiguo pintalabios estaba sobre una pila de manuscritos. Era exactamente como él había dicho. Se fue un momento y nunca volvió. Murió de un aneurisma cerebral masivo y repentino, dijo Magnus como si leyera la mente de Clara. El médico dijo que fue indoloro. Un momento estaba aquí leyendo. Al siguiente señaló un gran escritorio de roble junto a la ventana. Ahí estaba. Ahí es donde trabajaba en el cofre. Clara se acercó flotando al escritorio. Era un caos organizado. El centro era un portátil, un modelo moderno y elegante que parecía fuera de lugar. A su lado había un único manuscrito encuadernado. Su cubierta era oscura, casi negra, con un cierre plateado sencillo. La casa del Sospir. El cofre de los suspiros. «Es el original», susurró Clara. «No, el original está en una colección privada en Toulouse. Ese es su copia personal, un facsímil. Pero las notas», señaló los blocs amarillos. «Esa es su traducción». Clara tocó la cubierta del libro. Sus dedos hormiguearon. Este era el texto que había desconcertado a los académicos durante un siglo. Un poema que no era un poema. Una historia que no era una historia. ¿Qué necesita que haga? «Señor Vane, Magnus, por favor». Parecía agotado. «Necesito que le des sentido». Ella estaba intentando encontrar algo, un significado final.
Decía que no era solo un poema, decía que era una llave, un mapa. Decía que si lograba resolverlo, explicaría todo. Me explicaría a mí, a ella, esta vida. Hizo un gesto vago hacia la riqueza que los rodeaba. Yo estaba ocupado. Estaba construyendo esto. Pensé que ella estaba feliz. Pensé que el pasatiempo era suficiente. La palabra pasatiempo quedó colgando en el aire. La misma palabra que Damian había usado con tanto veneno. Estaba cerca, dijo Magnus. Lo sé. La última noche me llamó. Yo estaba en Singapur cerrando el acuerdo Takaido. Estaba emocionada. Dijo, he encontrado el hilo. Le dije que lo celebraríamos cuando volviera. Yo nunca llegué a tiempo. Su dolor era tan potente que parecía absorber el oxígeno de la sala. Necesito que encuentres ese hilo, Clara. Lo que ella encontró. Te pagaré, por supuesto, el salario que mencioné y esto. Le entregó una tarjeta llave. Un apartamento corporativo, la planta superior de Largos. Tu edificio es tuyo. El desalojo está detenido para todos. Mañana mis abogados redactarán un nuevo contrato con la Asociación de Inquilinos. Clara miró la tarjeta. Era un soborno de platino con incrustaciones de oro. Pero no era solo para ella, era para sus vecinos. Para la señora Petro del 3B, que llevaba allí 40 años. Para la familia Das del 2A. No quiero su apartamento, Magnus. Me quedaré en el mío. Pareció sorprendido. Pero es un ático. Y yo soy lingüista. No necesito un ático. Necesito esto. Tocó el manuscrito. Pero sí aceptaré el salario y aceptaré su promesa de detener los desalojos. No pausarlos, detenerlos, resopló. Venda el edificio a los inquilinos. Un acuerdo real y vinculante. Magnus la miró. Un destello de respeto genuino apareció en sus ojos. Eres una negociadora brutal. Señorita Bailes, aprendí de los mejores, dijo señalando el logotipo de Bain en la ventana. Hecho, dijo él. Ahora, por favor, empieza. Se giró y se fue. Las puertas del ascensor se cerraron con un siseo, dejando a Clara sola en el archivo. Sola con el fantasma de Eleonora Bain. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Nosotros posteamos un video todos los días. Dale like al video si disfrutas de esta historia y déjanos un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Clara trabajó 3 días seguidos. No salió de la planta 80, le subieron comida. Durmió la siesta en un sofá largo del siglo XVIII, sorprendentemente cómodo. Vivió, respiró y comió el cofre de los suspiros. Y Eleonora había tenido razón. No era solo un poema. La tesis original de Clara, que era una colección de fragmentos, era errónea. La tesis de Eleonora, que era una única narrativa, también era errónea. Era un diálogo. Era una canción escrita por una trovairitz, una trovadora mujer. Y las estrofas eran respuestas de su amante, un poeta diferente. Escribían el uno al otro, a través del tiempo, a través de la distancia. Era una conversación secreta, oculta, tejida en un único texto. Las notas de Eleonora eran brillantes, pero estaban desenfocadas. Saltaban de una estrofa a otra. Se acercaba a una idea y luego otra página estaba llena con una lista de la compra o un recordatorio para llamar al colegio de Damian. Y entonces Clara vio el otro archivo. En el portátil abierto en el escritorio había una carpeta etiquetada personal. Clara sabía que no debía. Era una invasión de privacidad, pero Magnus le había dicho que encontrara el hilo. Hizo clic. No era un diario, era una serie de archivos de audio. El más reciente estaba fechado el día antes de la muerte de Eleonora. Clara dio doble clic. La voz de Eleonora llenó la sala. Clara, con acento, vibrante. La voz de una mujer intensamente viva. Y entonces el hilo, no está en el poema en absoluto. El poema es la cerradura, el hilo es la sombra. He estado mirando la luz, Magnus, pero la respuesta está en la oscuridad. Damian no lo entiende. No puede entenderlo. Ve la fundación como un drenaje, un refugio fiscal. No ve... Su voz se quebró un segundo. No nos ve a ti y a mí. Tú estás en Singapur. Siempre estás en Singapur. El acuerdo siempre es el acuerdo. He encontrado algo, Magnus. Algo terrible en las cuentas.
Tengo que enseñártelo. Ya no se trata de la poesía, es... Oh Dios, Moncor, mi corazón. La grabación se cortó bruscamente. Clara se echó hacia atrás, su propio corazón latiendo con fuerza. Esto no trataba de un poema, no trataba de un pasatiempo. Eleonora había encontrado algo en las cuentas, algo que Damian no quería que viera, algo que la había aterrorizado. Clara miró la taza de té, el chal. Esta no era una habitación donde una mujer había muerto de un aneurisma trágico y aleatorio. Esta era una habitación donde una mujer había sido silenciada. Su sangre se heló. El silencio de la planta 80, antes pacífico, ahora se sentía siniestro. Las paredes de cristal, antes una vista espectacular, ahora se sentían como una jaula. He encontrado algo terrible en las cuentas. ¿Qué cuentas? La Fundación Bain & Capital. La mirada de Clara pasó del portátil a los archivadores meticulosamente organizados en la esquina. Estaban etiquetados: Fundación, Adquisiciones, Personal. Esto ya no era un rompecabezas lingüístico, era otra cosa. Estaba a punto de cruzar la habitación cuando las puertas del ascensor sisearon. Clara saltó girándose. No era Magnus, era Damian. Estaba en la puerta con una sonrisa en los labios. Llevaba 2 tazas de café. Quemando el aceite de medianoche, señorita. ¿O es el aceite de las 3 de la tarde? Pierdo la noción aquí arriba en la Torre de Marfil. Damián, dijo Clara, su voz firme, su mano moviéndose para cerrar el portátil. Dijo él agitando un dedo. No escondas tu trabajo. Me fascina. Lo encontraste. El gran secreto, el significado del amor del que balbuceaba mi madre. Entró en la habitación, dejando los cafés sobre una pila de libros. Exudaba un encanto tóxico y caro. Era brillante, dijo Clara, colocándose entre él y el escritorio. Estaba aburrida, contraatacó Damián, apoyándose en una estantería. Mira esto, un monumento al aburrimiento de una mujer rica. ¿Tienes idea de cuánto nos cuesta este archivo solo en impuestos sobre la propiedad? La Fundación Eleonora de Brie es un agujero negro. Financia a 3 viejos en Francia, para que beban vino y discutan sobre un apóstrofe. Financia preservación, dijo Clara. Protege una cultura moribunda. Tu madre lo entendías. Mi madre, dijo Damián. Su voz bajando, no entendía nada. Vivía en una fantasía. Este idioma escupió la palabra. Era su vía de escape. Prefería a estos poetas muertos a su familia viva de verdad. Tal vez su familia no le daba razones para quedarse. El golpe dio en el blanco. Los ojos de Damián destellaron. Eres igual que ella, ¿verdad, bocazas? ¿Crees que porque has leído unos libros entiendes el mundo? ¿Entiendes a él? ¿Crees que has encontrado un nuevo papá rico? Creo que tu padre es un hombre en duelo, dijo Clara, y tú eres una decepción. Damián soltó una risa seca y fea. Una decepción. Yo dirijo esta empresa. Mi padre recorre los pasillos como un fantasma. Está obsesionado con el pasado. Yo soy el futuro. Bain Holdings, la división que construí desde cero, es el único brazo rentable de todo este dinosaurio oxidado. ¿Y el edificio Argos es tu proyecto estrella? Lo es, dijo orgulloso. Una adquisición perfecta. Desalojar a los inquilinos, destripar el edificio, venderlo con un 400% de beneficio. Limpio, simple. No se hace una tortilla. Son los hogares de las personas. Es inmobiliario, señorita Biles. Conozco el resto. Y mi padre en su duelo ha estropeado un acuerdo de 9 cifras. Nuestros socios están descontentos. Prometió detener los desalojos. No puede. Los contratos están firmados. La demolición está programada. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que su orden fue sentimental. La mía es contractual. Las demandas fueron presentadas esta mañana. Tus vecinos tienen 48 horas. Tú, bueno, eres una empleada personal. Tú aguantas hasta que llegue la bola de demolición. Sonrió una sonrisa de depredador. Pero no tiene por qué ser así. Se acercó más. Eres una mujer inteligente. Este proyecto es un callejón sin salida. Mi padre está persiguiendo un fantasma. ¿Y si te ofreciera un traslado lateral? Un puesto en Bain Holdings, directora de Relaciones Comunitarias. 6 cifras, un título real, un apartamento real.
todo lo que tienes que hacer es decirle a mi padre que has terminado, que el cofre de los suspiros es solo un poema, que mi madre era una mujer triste y sola y que no hay ningún secreto que encontrar. ¿Quieres que le mienta? Quiero que gestiones sus expectativas con suavidad, que lo traigas de vuelta a la realidad, que me dejes liquidar este santuario, que me dejes seguir adelante, y si no, la sonrisa de Damian desapareció. Entonces serás daño colateral. Volverás a ser una estudiante arruinada en un edificio condenado. Y mi padre, bueno, encontrará otra Eleonora en quien proyectar. Siempre lo hace. Cogió el café que había traído para ella. Piénsalo. El futuro. Se tocó el pecho. O el pasado, señaló la habitación. Se dirigió al ascensor. Y señora Biles, dijo mientras se abrían las puertas. El aneurisma de mi madre fue trágico, pero conveniente. Le ahorró la vergüenza de lo que iba a venir después. ¿De qué estás hablando? Esa cosa terrible que encontró en las cuentas era su propia. Firma en mi orden de transferir todo el fondo de dotación de su fundación a mi división inmobiliaria para financiar la demolición del Argos. Lo firmó clarito. Levantó su móvil mostrando un documento escaneado. Allí estaba, Eleonora de Bray-Vane, su firma clara y elegante. Se dio cuenta de que había financiado la destrucción de su propio legado. La sorpresa fue demasiado para su corazón. Se rió de nuevo mientras las puertas del ascensor se cerraban, dejando a Clara en un silencio ensordecedor y helado. Clara se quedó paralizada. La habitación que había sentido como un santuario, ahora se sentía como una tumba. ¿Lo había firmado? No podía ser verdad. Eleonora, la erudita, la protectora de la cultura, firmando su obra de toda una vida para el proyecto de demolición de su hijo. Miró la imagen del documento en su mente. No, volvió al archivo de audio. He encontrado algo terrible en las cuentas. Eleonora no había sonado culpable. Había sonado asustada, había sonado sorprendida. Clara se dirigió a los archivadores. No necesitó llave. Era lingüista, entendía códigos. El cierre era una combinación simple de 4 dígitos. ¿El cumpleaños de Eleonora? No. ¿El de Magnus? Non ben occitano, la lengua del amor. La canción más famosa. Bernard de Ventadorn, can l'herba fresca él fue la par. La fecha en que fue compuesta, 1170. Tecleó 1170. El cierre hizo clic. Dentro no había poemas, había hojas de cálculo. Montones de ellas. Estados bancarios de la fundación. Eleonora de Bray. Clara los sacó esparciéndolos por el suelo. No era contable, pero era investigadora. Sabía seguir un rastro. Encontró la transferencia. 50 millones desde el fondo de dotación de la Fundación Abane Argos City LLC. Estaba fechada 2 días antes de la muerte de Eleonora y grapada en la parte trasera de la orden de transferencia estaba la página de firmas, el original. Miró la firma. Eleonora de Bray-Vane. Era perfecta, demasiado perfecta. Clara volvió al escritorio. Encontró una pila de cartas, correspondencia personal, todas firmadas por Eleonora. Sostuvo una junto a la orden de transferencia y casi gritó. No eran iguales. La firma de las cartas era elegante, fluida, con un trazo en la B que se curvaba hacia adelante. La firma de la transferencia era perfecta, rígida. Era una reproducción digital perfecta. Era un celo. Era una falsificación. Damián no solo había convencido a su madre, la había robado. Las manos de Clara temblaban. Volvió al archivo de audio. El poema es la cerradura. El hilo es la sombra. Eleonora no estaba siendo poética, estaba siendo literal. Clara corrió al escritorio principal. Miró el facsímil encuadernado del cofre de los suspiros. Era un libro hermoso, pero solo una copia. ¿Dónde estaba el trabajo real? Miró alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron en los blocs amarillos. Docenas de ellos. La traducción de Eleonora, pero no era una traducción. Empezó a leerlos uno por uno. Era un libro contable, oculto dentro de las complejas estrofas multilingües de la poesía trovadoresca. Eleonora había creado su propio trovar clus, su propia poesía cerrada. Una línea del poema. El varón exige su tributo de ceniza. Traducción de Eleonora.
Damian Bain Holdings exige transferencia de 50.000. Otra línea. Mi corazón, una casa cerrada con llave falsa. Nota de Leonora. Firma falsificada. Comparar sello digital con registros bancarios. Llevaba años haciéndolo. Ha estado vaciando la fundación, usándola como su hucha personal. El acuerdo Argos es solo el mayor. Había docenas. Oh, Magnus. No es solo un mal hijo, es un criminal. Este era el hilo. Este era el mapa. Era una auditoría forense disfrazada a plena vista, camuflada como un poema medieval. Y la última página, el último bloque amarillo. Mañana me reúno con Lucian. Él sabrá qué hacer. Protegerá la obra. Magnus está en Singapur. Damián me vigila. Lo sé. Tengo miedo. Esto ya no es solo dinero, es el amor. El amor lo está destruyendo. Me está destruyendo a mí. ¿Quién es Lucian? Clara buscó frenéticamente en el escritorio. Encontró una pequeña agenda de cuero. Pasó a la L. Solo había una entrada. Lucian Thorne. Universidad de Aviñón. Profesor Thorne. Clara conocía el nombre. Era el otro gigante del campo. El principal rival académico de Eleonora, el hombre con quien había discutido en notas al pie durante 20 años. Y era el ejecutor de su patrimonio académico. Clara cogió su móvil. Miró la hora. Eran las 10 de la noche en Chicago, las 5 de la mañana en Aviñón. No le importó. Encontró el número de la universidad. Navegó por la centralita y finalmente consiguió a un hombre somnoliento y molesto al teléfono. Profesor Thorne, me llamo Clara. Estoy trabajando en el archivo de Eleonora de Vries. Hubo un largo silencio. Imposible, dijo finalmente el hombre con fuerte acento francés. Su archivo está sellado. No lo está. Estoy aquí. Estoy leyendo sus notas sobre el cofre. Entonces eres una necia o una ladrona. La casa es una trampa. La obsesionó, la mató. No, dijo Clara, su voz temblando. No fue el poema, fue su hijo. Damián falsificaba su firma. Transfería dinero de su fundación a sus proyectos inmobiliarios. Ella lo descubrió, lo documentó, lo escondió en su traducción. Escuchó una fuerte inhalación. El jardín secreto, susurró Thorne. Me lo dijo. Dijo que estaba plantando su prueba en el jardín. Pensé que estaba siendo poética. Mencionó que iba a reunirse con usted el día que murió. No, dijo Thorne, su voz quebrándose. Si se reunió conmigo, vino a Aviñón en secreto. Estaba aterrorizada. Dijo que su hijo era un monstruo, que Magnus estaba ciego. Me dio un paquete, una casa, una cajita, un cofre. Sí, susurró Clara. Me hizo prometer que si le pasaba algo, se lo daría a Magnus, y solo a Magnus. Lo intenté. Cuando murió volé a Chicago. Intenté verlo, pero ese chico, Damian, me bloqueó. Dijo que su padre estaba de luto y no debía ser molestado. Me amenazó. Dijo que si volvía a contactar con su padre arruinaría mi reputación. Dijo que diría que era yo quien robaba. Soy un hombre mayor. Tuve miedo. Profesor, dijo Clara, ¿todavía tiene la caja? Sí, dijo él, está en la caja fuerte de mi despacho. Fui un cobarde. No, dijo Clara, fue un guardián. Magnus necesita verlo. Está de camino, colgó. El ascensor pitó. Magnus Bain salió. Parecía más pequeño, derrotado. Lo ha hecho, Clara, dijo Magnus con voz hueca. Damian me ha apartado. Ha convocado una reunión de emergencia del consejo. Está usando la cláusula de comportamiento errático. Mi promesa sobre tu edificio la está pintando como delirios de un hombre en duelo. Está tomando el control de la empresa. Se dejó caer en el sofá largo. He perdido todo. A mi esposa, a mi empresa, a mi hijo. Clara se acercó a él, no lo consoló. No le ofreció simpatía, le ofreció la verdad. Le puso el bloque amarillo en el regazo, el de la firma falsificada. No has perdido, Magnus, dijo su voz como acero. Te han robado. Tu esposa no murió de pena. Fue una guerrera. Y esto es su plan de batalla. Magnus miró el bloc, leyó el occitano, leyó la traducción. Sus ojos recorrieron la línea sobre la falsificación. Alzó la vista hacia Clara, el viejo fuego frío regresando a sus ojos. Reserva un vuelo, dijo. A Aviñón. Ahora el bombardier global, Chapters de Vain Capital, cortaba la noche casi a velocidad supersónica.
Magnus estaba sentado en un sillón de cuero color crema, el bloque amarillo sobre la mesa de nogal pulido frente a él. No había hablado desde el despegue, solo leía. Leía las palabras de su esposa, su libro contable secreto, su miedo y su lucha. Clara lo observaba. Veía a un hombre recomponiéndose pieza a pieza agonizante. La niebla del duelo se estaba quemando, reemplazada por el fuego blanco y ardiente de la furia justa. Ella estaba intentando salvarme, susurró finalmente Magnus, su pulgar trazando la firma real de Eleonora en una carta. Yo estaba en Singapur, alardeando de un acuerdo sin sentido, y ella estaba aquí luchando sola. No estaba sola, dijo Clara. Tenía a Lucian, al profesor Thorne. Bienvenido, dijo Magnus con un destello de reconocimiento. Dios mío, el rival, el que discutía con ella en las conferencias. Pensé que se odiaban. Era Trobarclus, Magnus, dijo Clara. La poesía cerrada. No estaban discutiendo, estaban colaborando. Eran las dos únicas personas en el mundo que hablaban el mismo idioma. La comprensión se asentó sobre él. La rivalidad intelectual que había descartado como un pasatiempo era, de hecho, la conexión más profunda que había tenido su esposa. Aterrizaron en un aeródromo privado cerca de Aviñón. Un coche negro los esperaba. El profesor Lucian Thorne estaba junto al coche, un anciano pequeño con traje de lino arrugado. Sostenía una caja de madera pulida oscura. Magnus bajó del coche. Él y Thorne se miraron. Dos hombres mayores, rivales en cierto modo, unidos por el amor a una sola mujer. Thorne no dijo una palabra, solo extendió la caja. Magnus la tomó. Era una caja sencilla de madera con un viejo cierre de hierro. La llave estaba atada al asa con una cinta negra. Me la dio la mañana en que murió, dijo Thorne con voz espesa. Dijo, si Damian gana, dale esto a Magnus. Él sabrá qué hacer. Fallé. Tuve miedo de ese chico. No fallaste, dijo Magnus. Fuiste su guardián. Fuiste su trovador. Magnus abrió la caja. Dentro no había poema, no había tesoro. Había un disco duro portátil y una sola nota manuscrita. Con la elegante caligrafía de Eleonora decía, Magnus, mi corazón. El pasado es un idioma. Los números son un idioma. Yo te lo he traducido. Este es mi cofre de los suspiros. No un poema, sino una prueba. Lleva una década robándonos de la fundación. No es nuestro hijo, es una cendra, una ceniza. Pero tú eres fuego. No lo dejes ganar. Malamor se leva. Eleonora. Magnus cerró la caja, miró a Clara. La reunión del consejo. Damián la convocó para las 10 de la mañana, hora de Chicago. ¿Qué hora es ahora? Clara miró su móvil. 9:15. Consígueme un enlace satélite seguro ahora. La sala de juntas de Bain Capital Global era una catedral de cristal y acero, 50 plantas por encima de la ciudad. Damian Bain estaba de pie a la cabecera de la mesa. Estaba en su elemento, y por tanto, dijo Damián con voz suave y confiada, a la luz de la trágica e incesante inestabilidad de mi padre, su decisión irracional, sentimental y legalmente desastrosa de paralizar el proyecto Argos, el Consejo no tiene más remedio que invocar el artículo 11b, una votación para transferir el control operativo total a mí. Los miembros del Consejo, hombres y mujeres mayores y poderosos, parecían incómodos pero resignados. Habían visto los informes. La propina del 500%, la contratación de una camarera, el repentino vuelo frenético a Francia. Todos sentimos mucho la pérdida de Magnus, dijo Damián, pero somos una empresa cotizada. No podemos ser rehenes del duelo de un solo hombre. Un discurso muy conmovedor, Damián. La voz retumbó desde la pantalla de 80 pulgadas al fondo de la sala. Crujía con estática de satélite. El rostro de Magnus Bain apareció. No estaba en un hospital, no estaba en un balneario, estaba en un coche oscuro. Su rostro iluminado por un portátil parecía poderoso. Papá, la compostura de Damian se resquebrajó. ¿Dónde estás? Esta es una reunión cerrada. Estoy en Aviñón, Damián, visitando a un viejo amigo de tu madre, el profesor Lucian Thorne. Lo recuerdas, ¿verdad? Al hombre al que amenazaste. Damián palideció. No sé de qué estás hablando. Claro que no. La voz de Magnus era hielo. Señoras y señores del Consejo, mis disculpas por mi ausencia.
Damián tiene razón. He estado de duelo, he estado ciego, pero hace una hora he recuperado la vista por completo. Otro rostro apareció en pantalla. Clara, tú, siseó Damián, su máscara cayéndose. Tú lo llevaste allí, el señor Vane, dijo Clara con voz calmada y académica. Me ha pedido que presente mis hallazgos. Una traducción, por así decirlo. Magnus enchufó el disco duro al portátil. La transmisión cambió. La pantalla principal se llenó con los blocs amarillos de Eleonora, su traducción del cofre de los suspiros. ¿Qué es esto? Y preguntó un miembro del consejo. Poesía, dijo Clara. Una auditoría forense oculta a plena vista. Tu madre, dijo mirando directamente a Damian a través de la cámara. Era brillante, también era meticulosa. La pantalla cambió. Ya no era poesía, eran hojas de cálculo. Transferencias bancarias, cuentas offshore, una red de fraude criminal complejo, todo originado en la Fundación Eleonora de Bray y terminando en LLCs, controladas por una sola persona, Damian Vane. Ella estaba confusa, gritó Damian. Esas son propuestas, no reales. Son reales, dijo Magnus. Los 50 millones para el proyecto Argos fueron solo los últimos, los que la mataron. La sala jadeó. ¡Tú, Damián! Jess apuntó a la pantalla. No te atrevas. Tuvo un aneurisma. La autopsia. Una autopsia que tú ordenaste. ¿Que aceleraste? Dijo Magnus. Una autopsia que convenientemente pasó por alto el informe toxicológico. ¿De qué estás hablando? Damian retrocedía de la mesa. El profesor Thorne no es solo un poeta. Damian es un hombre que guarda registros. Cuando tu madre se reunió con él estaba aterrorizada. Le dijo que creía que la estabas envenenando lentamente. Su medicación para el corazón, tú la gestionabas por ella. La voz de Magnus se quebró, pero sus ojos eran duros. Le dio a Thorne una muestra, la hizo analizar. No era su medicación, era un betabloqueante en dosis alta, uno que simularía una afección cardíaca, y mezclado con su verdadera afección. Sería indetectable y fatal. Es mentira, gritó Damian. Un idioma muerto, una camarera, un viejo francés loco. Me creerán a mí antes que a ellos. ¡A tu hijo! Tú, dijo Magnus, su voz un juicio final. Dejaste de ser mi hijo cuando falsificaste la firma de tu madre. Dejaste de ser mi hijo cuando la asesinaste. 2 hombres con uniformes azul oscuro entraron en la sala de juntas. Habían estado esperando fuera. Caminaron calmada y deliberadamente hacia Damián. Esto es una locura. Damián miró al consejo. ¡Ayudadme! Esto es un golpe de estado hostil. Está senil, pero nadie se movió. Solo miraban las hojas de cálculo, las firmas falsificadas, el informe toxicológico que Magnus acababa de enviar a sus bandejas de entrada. Damian Vane, dijo uno de los oficiales, queda detenido por fraude electrónico, malversación y bajo sospecha del asesinato de Eleonora de Bray Vane. Mientras lo esposaban, los ojos de Damián encontraron la cámara. Encontraron a Clara. Su rostro era una máscara de odio puro y sin adulterar. Tú, tu camarera, tú hiciste esto. No, dijo Clara con voz tranquila. Ella lo hizo. La pantalla se llenó una vez más con la elegante caligrafía de Eleonora. El amor se eleva. El aftermath no fue un final de cuento de hadas. Fue una reconstrucción sucia, brutal y necesaria. Vane Capital Global se salvó, pero Magnus Vane había cambiado. El juicio de Damian Vane fue el escándalo de la década. La prueba meticulosamente, recopilada por Eleonora y presentada por Clara, era irrefutable. Damian fue declarado culpable no solo del fraude, sino del asesinato calculado y a sangre fría de su madre. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Magnus Vane, el titán, el tiburón. El agujero negro dimitió. No se retiró a una playa, liquidó. Vendió los fondos de cobertura, las torres, las rutas marítimas. Solo conservó 2 cosas. La casa adosada que él y Eleonora compraron al principio y el archivo de la planta 80. Al día siguiente de la sentencia, llamó a Clara al archivo. Era diferente. El frío había desaparecido. Las ventanas estaban entreabiertas y una brisa cálida que olía a ciudad entraba. La taza de té ya no estaba.
Está limpio, dijo Clara. Está terminado, dijo Magnus. Parecía en paz. El consejo me llama loco. Vendí Bane Capital por centavos. No fueron centavos, Magnus. Para ellos, sí. Sonrió. Todo va a la nueva fundación, la de verdad. La Fundación Eleonora y Trovairits. Su primer negocio. Le entregó un documento. Esta es la escritura del edificio Argos. Lo has vuelto a comprar. Lo hice del banco después de que se incautaran los activos de Damian. Es tuyo, Clara. No puedo aceptar. No es para ti, dijo. Es de la fundación. El edificio se convertirá en vivienda, subvencionada permanente para estudiantes y artistas, gestionada por la Asociación de Inquilinos con efecto inmediato. Clara se quedó sin habla. La señora Petro, la familia Das, estaban a salvo. Ese, dijo Magnus, es tu nuevo trabajo si lo quieres. Dirigir la fundación desde aquí, desde la planta 80 o desde Aviñón. ¿Y qué pasa con el Meridiano?, te preguntó Clara con una sonrisa fantasmal. Oh, también lo compré, dijo Magnus riendo. Roberto está muy contento. El pianista recibió un aumento. Clara miró el cofre de los suspiros que aún estaba en el escritorio y el poema. Nunca terminamos realmente la traducción, ¿verdad? Magnus se acercó al escritorio. Cogió el libro y el disco duro. Se dirigió a una chimenea de alta tecnología que Clara nunca había visto usar. Pulsó un botón. Apareció una llama. Magnus, no. Eso es su trabajo. No, dijo él sosteniendo los objetos sobre el fuego. Su trabajo fue la auditoría. Su trabajo fue su amor. Esto, miró el libro. Es un cofre. Es una caja. Es ceniza. Dejó caer el libro, el disco duro y los blocs falsificados al fuego. Su trabajo está hecho, Clara, dijo mirando las llamas. Y el mío también. 6 meses después, el Meridiano, mesa 12. Magnus Vane estaba sentado solo. Leía un libro nuevo, las obras completas de las Trovairits, traducidas por el profesor Lucian Thorne y la doctora Clara Bailes, una nueva camarera joven y nerviosa. Se acercó. Señor Vane, ¿puedo traerle algo? Magnus alzó la vista, sonrió. Era una sonrisa real. Llegaba a sus ojos. No, gracias, querida. Solo estoy esperando a una amiga. Las campanas de la puerta del restaurante sonaron. Clara entró. Ya no llevaba delantal, llevaba una americana elegante, el pelo recogido. Parecía feliz. Se sentó frente a él. Perdona que llegue tarde. La reunión de inquilinos se alargó. La señora Petro manda recuerdos. ¿Cómo está? Quejándose del nuevo color de pintura. Es maravilloso. Pidieron, hablaron, rieron. Hablaron de poesía, de nuevas adquisiciones para la fundación, del estudiante becado del Bronx que mostraba un genio para el nórdico antiguo. No hablaron de Damian, no hablaron del juicio, hablaron del futuro en un idioma que todos podían entender. Una historia no es solo una historia, es un idioma. El mundo veía a un multimillonario frío, pero Clara hablaba el idioma de su dolor. Ella era la única que podía oír las palabras ocultas en el silencio. Esta historia demuestra que el idioma más poderoso del mundo no es la riqueza ni el poder, es la empatía. Es la voluntad de escuchar, de oír la poesía oculta en el dolor de otro. ¿Qué opinas de la decisión final de Magnus? ¿Fue un loco por regalarlo todo o fue, por primera vez, verdaderamente rico? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas historias. Y si disfrutaste este viaje, por favor dale like, comparte y suscríbete. A ti no te cuesta nada, pero para mí significa el mundo.